Bueno, la charla que viene ahora va a estar a cargo de Diego Castro, que es licenciado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, fue docente de la materia de base de datos en esta facultad y actualmente se desempeña como gerente de datos en Nación Servicios SUBE. El título de la charla es Tarjeta SUBE, datos con impacto en la vida real. Adelante, Diego. Bueno, Cecilia, gracias por la presentación y vamos directamente a la charla entonces. Bien, la motivación del título de esta charla es la siguiente, ¿sí? Trabajar con SUBE o trabajar en SUBE tiene una cercanía única con lo cotidiano, ¿no? Y por más que suene redundante, realmente es una industria que no es tan común como las otras y todo lo que hacemos tiene un correlato directo con el día a día de la gente y demás. Entonces, es un negocio muy divertido y realmente todos los que trabajamos en la SUBE tenemos una gran responsabilidad por las cosas que hacemos y concordamos que es un negocio bien, bien divertido y dinámico. La agenda es la siguiente. Primero vamos a hacer un breve repaso de particularidades del sistema SUBE y de sus datos. Después vamos a ver cómo está formada el área de datos SUBE y qué es lo que hacemos. Vamos a pasar después a ver SUBE en números, proyectos concretos del área y vamos a cerrar con desafíos que tenemos actualmente en el área. La presentación es la que dijo Cecilia, no me voy a repetir. Ahí está mi LinkedIn por si quieren preguntarme algo. Entonces arrancamos con las particularidades del sistema SUBE y de sus datos. Primero, para clarificar, porque uno capaz ve esta Nación Servicios, bueno, no hay una empresa SUBE per se, sino que Nación Servicios es una empresa que desarrolla, implementa y administra el sistema SUBE. A su vez es un socio tecnológico y financiero del Ministerio de Transporte de la Nación y es una empresa que forma parte del Grupo Nación, no es del Banco Nación, sino que es parte del Grupo Nación y depende indirectamente del Banco Nación. Un poquito de historia. Sí, en el 2009 se crea la SUBE, en ese momento había un problema muy grande de escasez de monedas, entonces surge la idea de reemplazarla por una tarjeta con tecnología moderna, con el objetivo de poder facilitarle a las personas el acceso al transporte público. ¿Sí? Como beneficio indirecto se iba a poder contar con información estadística sobre la movilidad de los usuarios y también mejorar controles y fiscalizaciones de los servicios, kilómetros, etc. Si bien nace en 2009, en 2012 es cuando se masifica su uso, fue muy complejo dictar normas, lograr que todas las partes se pusieran de acuerdo, ¿sí? Y en 2012 es tan masivo su uso que fíjense que, según Google, SUBE fue una de las palabras más buscadas en la Argentina en ese año. Si viajamos en el tiempo, otras palabras que fueron las más buscadas, Maravilla Martínez, que fue campeón del mundo en ese año, y el coreano que cantaba esta canción del Gangnam Style, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo funciona la SUBE? Primero es una tecnología contactless, es la más utilizada en el mundo para movilidad. Es offline, ¿sí? La mayor parte de la operatoria es offline y se hace así por una cuestión de que se buscó que fuera más veloz el tema de las transacciones y demás, y además no había en ese momento tanta cobertura de celular. Hoy en día mejoró eso, pero tampoco es tan estable ese tema. Después tenemos el mapping, que es lo que permite el almacenamiento seguro de la información de transporte dentro de la tarjeta, el saldo, los beneficios, etc. Después está el tema de las liquidaciones, que diariamente se le paga a todas las empresas de transporte y a las redes de carga, con lo cual el sistema tiene que estar completamente funcionando. Las únicas excepciones son los días no hábiles, por supuesto. La carga puede ser electrónica y presencial, y un punto importante que se agregó en los últimos años es el de la información GPS, que de manera near real time, cada 30 segundos, tenemos la ubicación exacta, ¿sí?, de los colectivos que están en calle. A grandes rasgos,
todos los equipamientos con los que trabajamos, ¿sí? Algunos son desarrollados íntegramente por el equipo de desarrollo, como la app de Carga Sube. Después está la de Cuando Subo también. Y después todos estos componentes que interactúan de alguna manera con Sube, muchos de esos son desarrollados por terceros, pero hay un equipo de desarrollo que realiza el firmware o librerías para simplificar la comunicación y también define protocolos, con lo cual tenemos mucho código dando vuelta. ¿Para qué sirve entonces la Sube? ¿No? Por un lado tenemos para controlar los subsidios, en el tiempo atrás el cálculo de los kilómetros que hacían cada una de las empresas y por las cuales se le pagaba un subsidio al gasoil, se hacía por declaración jurada. Ahora con los GPS claramente se puede monitorear y controlar con mucho más detalle los viajes válidos, si se respetaron las trazas o no. Permite manejar tarifas complejas, ¿sí? Hoy Sube está en gran parte del país y cada localidad tiene su particularidad, con lo cual manejar estos múltiples cuadros tarifarios también es uno de los principales beneficios de Sube. Permite controlar y fiscalizar para los entes que se encargan de eso, ver los recorridos, la ubicación, las frecuencias. Permite gestionar beneficios por combinar los viajes, ¿no? Cuando uno se toma el tren y el subte después, los grupos de beneficiarios, que es una carga centralizada, como pasa con los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, que reciben una carga por un monto mensual, descuento en la tarjeta para aquellos que son jubilados, y también frecuencia de viajes, como se trabaja hoy en el subte, donde a partir de cierta cantidad de viajes uno tiene un descuento. Pero por sobre todas las cosas, lo que permite Sube es poder definir políticas de transporte basadas en evidencia, ¿sí? Que es uno de los temas centrales que permitió hacer Sube. La cobertura que actualmente tiene Sube es la siguiente. Tenemos presencia en 20 provincias de la Argentina, no todas con una cobertura del 100%, pero estamos en 20 provincias. En el AMBA estamos en alrededor de 35 municipios y en 45 localidades del interior. Esperamos que este año se puedan sumar algunas más que están ahí en danza. Y ahora vayamos a cómo es la información, ¿sí? Nos vamos acercando un poco a los datos de la Sube. El primero y del que menos manejamos, ¿sí? O de los que menos contamos, son datos de tipo online, ¿sí? Los estados de dispositivos, las cargas que se realizan de manera electrónica, la aplicación de los beneficios, cuando un jubilado va a algún centro y aplica su beneficio para empezar a utilizar la Sube como jubilado, esto lo recibimos de manera online. En segunda instancia tenemos información near real time. Tenemos la ubicación de las unidades de los colectivos. Esta información la tenemos cada 30 segundos. Y después el grueso de la información viene de manera offline, lo cual representa grandes desafíos. Lo que viene offline son las transacciones, que son los pasajes y las cargas. Así que vamos a hacer un zoom sobre esta parte. Las características de la información offline hay que pensarlas no como algo batch, donde al final del día viene toda la información junta, sino que es más bien continua, ¿sí? Pero esa continuidad depende de varios factores. No todos los medios de transporte descargan la información de la misma manera, no todas las localidades se manejan de la misma manera, y las empresas de transporte también tienen distinta operatoria, ¿sí? Todos los dispositivos que almacenan los viajes, cuando llegan al garage y cuando llegan a la terminal, ahí descargan todas sus transacciones y nos llegan a nosotros de esa manera. Entonces, dependemos de muchos factores para que nos lleguen en orden. Con lo cual, tenemos que lidiar con información que viene de manera desordenada, ¿sí? Si uno, por ejemplo, yo viajo en colectivo, después viajo en subte y después en tren, puede ser que me llegue el tren antes que el colectivo y que el subte. Y
Pueden darse situaciones donde la información directamente no venga, lo que nosotros llamamos huecos de información, donde, por ejemplo, no sé, hubo un siniestro con algún colectivo, tuvo un accidente, entonces hasta que ese colectivo no sea liberado nuevamente, no va a poder ir, descargar la información y nos va a llegar, o si tuvo un incendio, puede que no nos llegue nunca esa información. Si tenemos que graficar el patrón de cómo nos llega la información, y acá hago un breve stop para que lo puedan interpretar bien. Este es un gráfico que satura muy rápido, ¿no? En el eje Y tenemos la completitud de la información y en el eje X tenemos los días transcurridos. Entonces, si, por ejemplo, estamos el día lunes, ¿no? En el día 0, al final del día 0 yo voy a tener el 60% de lo que pasó el lunes, que es esto que tenemos acá. El día 1, al finalizar el día 1, que sería al finalizar mañana, voy a tener el 95% de la información de lo que pasó el lunes. Y así cada día voy a ir recibiendo un poquito más de información hasta que en el día sexto, séptimo, esto se empieza a estabilizar, ¿sí? Y podemos decir que ya tenemos casi el 99,9% de la información. Esto nos obligó a clasificar la información que publicamos en todos los tableros y en los informes que tenemos. Porque es muy importante en todo lo que manejamos con SUBE que se defina qué tipo de información es la que estamos mostrando. Las clasificaciones que tenemos a grandes rasgos son información frecuente, que es información online, información temprana, que es la información que recibimos al día siguiente de lo sucedido y tiene un 90% de precisión, información estable, que para tener un informe con datos estables hay que esperar 7 días, y después la información total disponible, que siempre que llegue información antigua se van a actualizar los informes. Sí, esto fue muy importante en la época de la pandemia, donde imagínense que había medidas que duraban una semana y no le podíamos decir al Ministerio de Transporte: el impacto de tu medida te lo vamos a dar cuando terminó el periodo de aplicación. Entonces tuvimos que acotar los tiempos, definir esta información temprana y siempre mostrar información con el mismo corte para que sea comparable en el tiempo. Ok. Hasta acá, entonces vimos particularidades del sistema SUBE y también particularidades de los datos. Ahora vayamos a el área propiamente dicha de datos. ¿Cómo se compone nuestro equipo? Desde el año pasado, a fines del año pasado, decidimos reestructurarlo y, sin reinventar la rueda, definimos áreas lógicas como ingeniería de datos, ¿sí? Que se encarga de extraer y transformar la información, diseñar y mantener el data warehouse, análisis de datos, que tiene foco en lo descriptivo, ciencia de datos, que tiene un foco puesto en lo predictivo y en analítica avanzada. Después hay un área cross, que es la de arquitectura de datos, que su principal foco es el de innovación tecnológica, definir buenas prácticas y lineamientos para todo el área. Y por último, un área que muchas veces se deja de lado y que para nosotros es súper importante, que es la de gobierno de datos, cuyo objetivo es facilitar el acceso a los activos, asegurar que tengamos documentación actualizada, que se pueda reutilizar todo lo que hacemos dentro del área y que además se cumplan las normativas que nos rigen, que obviamente nosotros manejamos información crítica, con lo cual son varias las normas que tenemos que cumplir, y bueno, el área de gobierno de datos es la que define procedimientos y se asegura que se cumplan. En el área somos 25 personas, los perfiles que tenemos son líderes, ingenieros de datos, analistas de datos y de negocio, arquitectos de datos, científicos de datos, desarrolladores BI, analistas de gobierno de datos, y el último es especialistas en datos geográficos. Y esto se debe a que nosotros trabajamos con mucha información geográfica, con lo cual necesitamos gente que esté muy capacitada en esos temas.
llegamos al punto de cómo nos organizamos, ¿no? Y dentro de las opciones, del abanico de opciones que suelen darse en las empresas, ¿no? Pensando en un esquema centralizado donde hay un equipo de datos central que concentra todos los pedidos y atiende a las áreas de negocio, un esquema híbrido donde tenemos un grupo de datos central, pero también tenemos varios embajadores en las áreas de negocio que pueden manejarse de manera independiente. Y por último, un esquema completamente descentralizado donde cada área de negocio trabaja de manera descentralizada y no existe una coordinación general. Nosotros nos ubicamos entre estos dos, podríamos decir. ¿Sí? Somos un mix de centralizado e híbrido. ¿Y por qué nos manejamos? Yo lo llamo centralizado con una descentralización selectiva. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo central de datos, pero por ejemplo, en el equipo de fraude tenemos como un embajador de datos que atiende al área, pero está como embebida en esa área. Y realmente es una decisión por el estado de madurez que todavía tenemos en la compañía, ¿no? Todavía necesitamos dar unos pasos para ir descentralizando y que no se vuelva un desgobierno total. Y acá dejo una frase de Brian Offutt, que es de octubre de 2021, que dice que el siguiente desafío de los datos va a ser organizacional, ¿no? Hoy todo lo que se está hablando de data mesh, que por ejemplo ya en la Argentina Mercado Libre lo está implementando de manera exitosa. Bueno, creo que va a haber mucha tela para cortar en los próximos años relacionado a este tema. En cuanto a nuestro ecosistema, hoy nos manejamos de la siguiente manera. Acá a la izquierda, ¿sí? Tenemos, por un lado, datos estructurados, relacionales principalmente. Tenemos datos semiestructurados y también tenemos datos no estructurados. Nosotros particularmente levantamos los tweets de Sube para ver un poco la reputación de la marca y también anticiparnos a problemas de campo. De todos estos orígenes de datos nosotros tomamos la información, ¿sí? Capturamos la información de dos maneras. La hacemos con Oracle PL/SQL y después con Apache Airflow, ¿sí? Tenemos dos data warehouse, uno on-premise, que es el que está más consolidado, que es una base de datos Oracle, y estamos también trabajando sobre la nube, particularmente con GCP, donde estamos utilizando Google BigQuery, ¿sí? Estos son los dos sobre los que estamos trabajando más fuerte, que es empezar a migrar un poco el PL y pasar a Python y Airflow y aprovechar las características de BigQuery. Y después en la última milla tenemos como herramientas de BI, Power BI, ClickSense para la creación de tableros y también para los informes generamos, bueno, PowerPoint, Excel, CSV, todo tipo de informes se generan de todos los colores. Las herramientas de trabajo con las que estamos diariamente, tenemos bueno, el TOAD para todo lo que es conectarnos con Oracle, R y Python para lo que es análisis ad hoc de algún tema puntual y para Data Science, Python también. También Python lo utilizamos para los ETL, Google BigQuery lo usamos para lo que es Data Warehousing, QGIS para todo el análisis geográfico y después las herramientas de análisis y visualización, ClickSense y Power BI. Los ejes que tenemos hoy en el área de datos son los siguientes. El primero de ellos es el básico de cualquier área de datos, ¿no? Proveer servicios analíticos de calidad. La calidad es algo clave porque si no, no nos cree nadie. Si damos datos que no son de calidad, no vamos a ser confiables. El segundo de nuestros ejes es modernizar la plataforma analítica y democratizarla. Es tratar de ir en este camino de la descentralización selectiva. Bueno, esto de modernizar la plataforma analítica y democratizarla, abrirla para otras áreas, es fundamental. Otro de los ejes es automatizar tareas y procesos.
teníamos muchas tareas manuales o que requerían controles manuales, y el contexto nos obligó a empezar a automatizar porque necesitábamos tener más manos libres para hacer tareas analíticas. Y después el último es promover la cultura data-driven, ¿sí? No somos la excepción, queremos ser una empresa data-driven y en pos de eso tenemos que, desde el área de datos, ser punta de lanza y promoverla. Para eso, para lograr todo eso, primero tuvimos que hacer algo. Cuando yo tomé las riendas del equipo por allá por diciembre, lo quería hacer, recién lo pudimos hacer en agosto, pero lo pudimos hacer, y fue hacer un assessment de madurez de datos. Es clave, digamos, dar el ejemplo y nosotros que medimos, empezar por medirnos, empezar por casa. Hicimos un assessment donde abarcamos 11 disciplinas del framework DAMA, lo hicimos con una empresa externa. Duró un mes e identificamos el estado de madurez de los datos. Digamos, nos dijeron dónde nos ubicábamos en estos escalones y definimos un punto de partida para el año que viene volver a medirnos, y yo lo que espero es que estemos mejor de lo que estamos hoy. Tenemos varios accionables sobre los que estamos trabajando. Entonces retomamos lo de los servicios analíticos. Tenemos tres grandes grupos: los tableros, que figuran acá a la izquierda, informes ad hoc o informes periódicos, y análisis geográficos. Algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, este es uno que se utilizó para monitorear el avance de la pandemia, ¿no? Durante las épocas de confinamiento estricto. Esto se desarrolló para el Ministerio de Transporte, la CNRT y también las jurisdicciones del AMBA. Y acá se ve claramente el efecto de las restricciones de circulación, donde hubo una caída abrupta del sistema de transporte, de todos los pasajeros y pasajes, ¿sí? Otro producto que tenemos es el que tiene información frecuente de los colectivos en calle, que se actualiza de manera frecuente y nos dice, este lo usa mucho la CNRT para controlar frecuencias, y nos dice cuántos colectivos hay por hora en calle. Después, otros servicios que damos también, la información que genera SUBE puede ayudar en otros ámbitos. Entonces el Poder Judicial nos pide muchas veces datos sobre recorridos de colectivos, si hay alguna persona que no se sabe su paradero, llega un oficio judicial y nosotros tenemos la obligación de responderlo. Entonces tenemos que brindar ese servicio para el Poder Judicial. Después tenemos pedidos del Ministerio de Transporte, tenemos también que generar mensualmente información sobre los kilómetros recorridos para el cálculo de subsidios. Después tenemos que conciliar semanalmente y mensualmente los saldos de la tarjeta SUBE con las cuentas contables, que es bastante engorroso, como si fuera un banco lo tenemos que hacer. Y después tenemos que responder solicitudes ad hoc del Ministerio de Transporte, de las localidades y de la Gerencia de Transporte, que es interna de Nación Servicios. En cuanto a la modernización de la base analítica, hace poco completamos la migración a una nueva versión de Oracle, donde tenemos mayor redundancia, tenemos una infraestructura más moderna y tenemos una mejor performance para todos los procesos que corremos. Y por otro lado, también estamos trabajando con orígenes de datos en la nube. Estamos migrando sobre todo los datos históricos que son de uso poco frecuente a la nube. Y de manera coordinada con el equipo de desarrollo, ya los nuevos aplicativos están siendo desarrollados sobre la nube, con lo cual los nuevos productos que se vayan sacando ya van a tener un origen cloud y nosotros vamos a tomar directamente la información ahí. Pero es un camino, créanme, que es arduo, sobre todo cuando uno tiene mucha información on-premise. No es fácil migrar todo a la nube. En lo que es la democratización, no voy a explicar todo este detalle, pero una de las iniciativas que hicimos fue poner el foco en las transacciones económicas SUBE. Creamos como un hub, que es
un conjunto de tablas, son un conjunto de tablas que tienen información enriquecida de las transacciones económicas SUBE, que representan realmente el 90% de los informes que generamos y de los tableros salen de ahí. Con lo cual decidimos poner foco ahí, empezar a enriquecer esta tabla con datos maestros, con datos de GPS, con datos del tema de los beneficios sociales, etcétera, y es una tabla o un conjunto de tablas que se actualiza cada una hora y está abierta a otras áreas de negocio para que puedan hacer self-service y no tengan que recalcular cosas y, sobre todo después, tengamos una homogeneidad a la hora de presentar información desde distintas áreas. En cuanto a la automatización, en este año ya automatizamos más de 50 tareas y controles. Tenemos desarrollado un tablero en Power BI para monitorear el estado de la situación. Estamos utilizando Apache Airflow y estamos, como les decía antes, migrando de PL/SQL a esta herramienta open source. Y en el último de los ejes de nuestra área está el de transitar el camino data-driven. Como les comentaba antes, hay muchas empresas que están transitando este camino y nosotros estamos yendo en ese camino también. Y para eso nos pareció importante sentar como las bases de la interpretación de data-driven, que existe cierta disparidad a la hora de entenderla. Entonces nos pareció importante discutirlo dentro del área y tomamos como base una nota de un colega, Santiago Cardarelli, que escribió hace poco, donde él define los requisitos para ser una empresa data-driven, ¿no? El primero es que haya un compromiso ejecutivo para la nueva cultura basada en datos, que eso por suerte lo tenemos. Las decisiones tienen que basarse a partir de evidencia. La información tiene que estar siempre disponible, eso es algo en lo que estamos trabajando para que él siempre esté. La calidad de los datos tiene que ser un factor fundamental y la información relevante tiene que estar a la hora de tomar las decisiones. Entonces, hay muchas empresas que tienen la fortuna de poder estar desarrollando su índice data-driven. Nosotros no tenemos disponibilidad de recursos para hacerla. Sin embargo, tratamos de poner en claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Y si pensáramos en este índice data-driven de 0 a 100, donde tener poco es negativo y tener mucho es positivo, ¿no? Si una empresa que no es data-driven o que tiene un nivel bajo, la consideramos de esta manera, ¿no? Que en esta mesa imaginaria donde se toman las decisiones no existen los datos, ¿sí? Están en un cuarto al lado con la puerta cerrada y no lo dejan participar. El nivel alto al que nosotros aspiramos, ¿sí? Es que los datos se sienten en la mesa donde se toman las decisiones. Y advertimos un riesgo, que esta es una opinión nuestra, que es que se llega a un nivel excesivo, ¿no? Que los datos estén en el centro y que las decisiones se basen 100% en datos y no se escuche a ninguna otra campana. Y acá es donde damos nuestra interpretación, que consideramos que la toma de decisiones es un proceso complejo que involucra a los datos, pero también tiene el contexto, tiene que considerar el contexto y la experiencia, ¿sí? No deben menospreciarse esos dos factores. Si lo pensáramos como una función matemática y la decisión fuera algo binario, tendríamos que es una combinación de los datos, el contexto y la experiencia, donde lo que más pondera son los datos, claramente, pero el contexto y la experiencia no pueden ser cero, ¿sí? La ponderación de esos dos componentes no tienen que ser cero. Y eso es lo que tratamos de llevar en nuestro día a día, por más que no tengamos nuestro índice data-driven. Y en esto de promover la cultura de los datos, creemos que no hay que quedarse solo con hacer tableros, definir KPIs, sino que creemos que hay que arremangarse y tomar acciones concretas. Por eso hace poco, en septiembre de este año, junto a Recursos Humanos, armamos un ciclo de charlas para toda la compañía donde comentamos qué hacemos del área de datos, las herramientas que utilizamos. Fue muy positivo y tuvo muy buena aceptación. Y es clave que
para promover la cultura de datos, tengamos una alianza estratégica con el área de recursos humanos, porque son los que nos van a permitir llegar a áreas donde nosotros no llegamos, claramente. Ok, un poco de agua. Hasta acá, entonces, les conté particularidades del sistema SUBE, nuestra área. Ahora vamos a un tema más entretenido, creo yo, que son los números de la SUBE, ¿sí? Primero empezamos con los números del área para que tomen dimensión del volumen con el que trabajamos. Tenemos más de 15 orígenes de datos de todos los colores: Oracle, SQL Server, Postgre, SFTPs, Google Analytics, Twitter, etc. Pero 15 orígenes de datos. Y también tenemos parte de desarrollos propios y desarrollos de terceros, con lo cual la documentación también a veces es dispar. Diariamente procesamos 73 millones de transacciones, las cuales el 25% corresponden a pasajes y cargas y el 75% corresponden a transacciones GPS. Tenemos 200 procesos ETL automatizados que vienen en distintos sabores. Algunos corren por hora, otros de manera diaria, semanal y mensual. Estamos por sacar pronto nuestro primer streaming, que es el de Twitter. Hoy lo estamos levantando de manera micro batch. Ese va a ser nuestro primer streaming. Tenemos 35 terabytes de información en nuestras bases de datos, con un crecimiento mensual de 1.5. Tenemos 55 tableros productivos que son consumidos por 150 usuarios, tanto externos como internos. Los externos pueden ser del Ministerio de Transporte y también de todas las localidades donde está implementado SUBE. Y generamos 25 informes periódicos. En cuanto a la SUBE, la tarjeta SUBE, el transporte, tenemos 13 millones de usuarios activos mensuales. Hay más tarjetas activas, pero no todas se utilizan en el mismo mes, pero estas son las que se utilizaron en septiembre de 2022, 13 millones. Se procesan 29 millones de cargas en el mes y 400 millones de pasajes, los cuales corresponden el 80% a los colectivos, el 14% a los trenes y el 6% a los subtes. Y para tomar dimensión de cada una de estas, de cada uno de los medios de transporte, tenemos 350 empresas, 1.500 líneas, 22.500 unidades de colectivos, 9 líneas de trenes y 7 líneas de subtes. ¿Y cómo es un día hábil? ¿Sí? ¿Cuánta gente viaja en un día hábil? Bueno, viajan 5 millones de personas. Realizan 13.5 millones de pasajes. El 80% corresponde al AMBA y el 20% al interior. La red SUBE, que es esta la combinación de viajes, la realiza el 42% de las personas en el AMBA y el 26% de los viajes son combinaciones. Y en estas combinaciones, el medio que gana por lejos es el tren, donde el 45%, casi la mitad de sus viajes, son combinaciones. O sea, el tren generalmente no suele... La mitad de los pasajes de tren no son los primeros pasajes, los primeros viajes que hace la gente, sino que es el segundo o tercer pasaje que saca la gente. Y cuando hay comportamientos distintos, los feriados, los fines de semana y algo que no sé si se lo esperaban, pero los días de lluvia. Los días de lluvia, la gente viaja menos, los doctores y los médicos deben saberlo más que nadie porque suelen quejarse de que la gente les queja, les suspende los turnos. Y es por esto. Entonces ahora vayamos a los proyectos concretos que realizamos o que estamos realizando. El primero es algo que ya les conté, que es que de 2018 brindamos información de gestión mediante tableros de Power BI a 30 localidades de todo el país. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, cada vez que salía una nueva implementación en una localidad, las localidades muchas veces no tenían el poder de cómputo para procesar la información que le enviábamos mensualmente. Entonces,
para que pudieran procesar esta información y pudieran recibir la información de manera diaria, se desarrollaron tableros que es un mismo desarrollo que mediante roles se le puede dar acceso limitado a cada una de las jurisdicciones. Entonces este es uno donde se ven las concentraciones de los pasajeros en las zonas de cada jurisdicción. Después tenemos uno de indicadores de transporte donde se les muestran indicadores clásicos de transporte como IPK, internos por kilómetro, kilómetros por interno, etcétera. Son todos cocientes entre métricas de cada localidad y se las damos para que lo pueda ver cada una de las jurisdicciones. Sobre todo uno que era de mucho interés durante la pandemia era el de pasajeros por interno, para ver, era el que mejor mostraba el concepto de aglomeración dentro de los colectivos, ¿no? De mucha gente dentro de los colectivos, era uno que monitoreaban muy de cerca. Tuvimos la suerte de participar en el operativo de vuelta a clases de 2021, después de ese año tan duro para los chicos. Pudimos participar de ese operativo, armamos tableros para monitorear frecuencias de colectivos. Acá abajo se ven los tableros que hicimos. Y básicamente lo que queríamos ver, o lo que nos habían pedido ver, era que las frecuencias que los transportistas se habían comprometido a subir para el inicio de clases, efectivamente se estuvieran subiendo. Entonces hicimos un informe muy simple, porque iba a haber prensa y no suelen tener mucho tiempo para que les expliquemos las cosas. Entonces la línea de abajo era el promedio por hora, y la línea verde, que tenía que estar por arriba, era lo del día en cuestión. Y después podíamos ver dónde estaban ubicados los colectivos, también en tiempo real. Después tuvimos una participación muy importante previo a la salida de la red SUBE. Desarrollamos esquemas para determinar la cantidad de los viajes a integrar y también los tiempos de integración, porcentajes de descuentos. La integración, la red SUBE es esto: que el primer viaje se paga el valor completo, el segundo se paga el 50% y el tercero el 75%. Entonces, previo a la implementación, lo que calculamos fue cuántas tarjetas integrarían viajes, que dijimos que iba a ser el 43.3, y cuántos pasajes serían integrados, que dijimos el 26.2, y después de realizarlos, después de que salió a la calle, volvimos a calcular y vimos que el primero era 41.5 y el 26.3, con lo cual nuestra estimación había sido muy acertada, afortunadamente para nosotros, todos muy contentos, y el proyecto pudo salir muy bien. Ahí un poco de autobombo. Después, otro de los temas que nos encomendó el Ministerio de Transporte este año fue analizar los barrios populares que están registrados en el RENAVAP, cómo es la accesibilidad de los barrios populares del RENAVAP en el área metropolitana. Entonces lo que hicimos nosotros, dada la extensión geográfica de lo que nos pedían, seleccionamos como área piloto al partido de Merlo, diseñamos una metodología para poder evaluar con criterios geográficos y numéricos esta situación, y lo primero que hicimos fue armar una malla de puntos del municipio de Merlo, ubicando los polígonos de los barrios populares. A eso le graficamos las líneas nacionales, después las provinciales y después las municipales. En cada uno de estos gráficos se ve en color verde, es la cercanía, las zonas que son más cercanas a la traza de las líneas que tienen recorrido nacional. En el primero de los casos, las líneas nacionales suelen pasar por las arterias principales, las provinciales se meten un poco más, y las de mayor capilaridad son las municipales. Y lo que se definió como criterio fue un clásico criterio geográfico, donde la gente suele estar dispuesta a caminar hasta 400 metros. Entonces, lo que era hasta 400 metros era verde, y después empezaba a tomar distintas tonalidades de rojo, ¿no? Entonces, con estas tres capas en conjunto, calculamos esta matriz, ¿sí?, de distancias, con un mapa de calor armamos, donde se ve por cada uno de los barrios populares la mínima y la máxima distancia que tienen las líneas nacionales, provinciales y municipales, y después lo ordenamos.
Entonces, de esta manera se podía ver claramente cuáles eran las zonas que tenían mayor problema de accesibilidad. Después, obviamente, hay que ver, mejorar esa accesibilidad va a depender de otros factores como el estado de las calles y demás, pero por lo menos acotamos el problema a estos lugares para que tuviera un input el Ministerio de Transporte. Y el último de los puntos que les voy a comentar de los proyectos, ¿sí? Es un informe de la nueva normalidad que realizamos hace poco, que dada la situación epidemiológica actual, nos propusimos entonces analizar el comportamiento en 3 etapas, ¿no? Prepandemia, pandemia plena y la nueva normalidad. Entonces hicimos este informe también como para buscar un punto de corte con respecto a muchos informes donde comparaban la situación actual versus el prepandemia, que fueron muy útiles durante las épocas de mayor confinamiento, pero creíamos que ahora ya estaban perdiendo un poco de vigencia. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos en estos gráficos, el primero de ellos tiene los datos desde noviembre 2019, que es el último mes normal, porque después ya vienen meses que estacionalmente son más bajos, y marzo, que es el mes que empezaba a normalizarse con la vuelta de los chicos a clases, nos agarró en el medio de la pandemia. Entonces agarramos noviembre 2019 y lo comparamos con la actualidad. Miramos los usuarios diarios, ¿no? Que si vemos acá, de 2019 empezó la época vacacional y bajó un poco, estaba empezando a subir en marzo y ahí llegó el mazazo de la pandemia, donde llegamos a un 20% del funcionamiento del sistema de transporte. Después, con las distintas etapas del confinamiento, iba subiendo, bajando, con las distintas olas subiendo y bajando, hasta que a la altura de enero 2022 se empezó a normalizar, vino la época de vacaciones y acá ya se ve cierta estabilidad. Este valle que figura acá son las vacaciones de invierno. Entonces, si trazamos una línea desde acá hasta acá, vemos que la nueva realidad dista apenas, pero dista de la situación prepandemia. Algo similar pasa con los pasajes diarios. Lo primero eran los usuarios, ¿sí? Se ve también el mismo salto. Después notamos como curiosidad que el pasaje promedio diario de una persona, durante la época de la pandemia había bajado, pero no tanto. Es decir, bajó mucho la cantidad de personas que viajaban, pero aquellos que viajaban no habían bajado tanto en cantidad. Y hoy lo vemos bastante parecido a las épocas de prepandemia, y acá comparamos los montos, donde obviamente los montos bajaron un poco y ahora subieron por el aumento reciente que hubo de tarifas. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la actividad global en el AMBA ya se encuentra estable y podemos decir lo que muchas veces vimos en el diario, en varias notas que salieron, que estamos en el transporte en una nueva normalidad. Esto era lo que les comentaba antes, funcionamiento pleno. En la pandemia hubo una baja fuerte y ahora ya estamos en la nueva normalidad. Y si lo ponemos en números, tenemos el 13% de los usuarios menos que en la época de prepandemia. En los pasajes también estamos en un 13% menos. En el promedio de pasajes diarios de una persona estamos en el 3% menos, no bajó tanto. Y en lo que es montos hay un aumento del 46% por efecto del aumento de tarifas. Hicimos un análisis por zona, a ver cómo venimos de tiempo, está bien. Hicimos un análisis por zona, donde definimos varias zonas para poder discriminar un poco el análisis en el AMBA extendido, que tiene algunos municipios que no están en el AMBA real, pero que para su vez están considerados como dentro de AMBA. Y no es tan fácil de ver, pero es interesante. Tenemos en el eje Y, tenemos dimensionado el cruce de GBA y AMBA, o sea, uno que está muy arriba es una zona que tiene mucho cruce entre GBA y Cava,
y uno que está abajo tiene poco cruce GBA y CABA. Y después en el eje X tenemos los que salen mucho de su municipio y los que se quedan mucho en su municipio. Los que están acá a la izquierda se quedan mucho en el municipio y los que están acá a la derecha salen mucho del municipio. Entonces, lo primero que vemos, y acá tenemos dos cosas. Tenemos un puntito por cada una de las zonas y tenemos en verde noviembre 2019, en azul agosto 2022. Entonces, esta flecha une las dos zonas que son iguales. Entonces, lo primero que vemos es que todas las zonas tienen una diagonal hacia la izquierda inferior, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que todas las zonas cruzan menos de Cava a provincia y que salen menos de su municipio, ¿sí? Y también podemos ver que, o sea, la primera es, hay mayor localismo. Podría ser una inferencia, es que la pandemia lo que hizo fue fomentar un poco la actividad local dentro de los municipios, podría ser. O sea, hay menos gente que sale del municipio de origen. Lo segundo que vemos es que hay zonas que son las que más salida tienen de Cava GBA, así que son estas tres, la zona sur, norte y oeste, perdón, que son las zonas que tienen mayor salida de su municipio, y estas tres zonas junto con la suroeste son las que más salen, más cruzan la General Paz y pasan a Cava. Obviamente la que menos salida tiene, la que mayor localismo tiene, es Cava por afano. Ok, llegamos a la última sección donde vamos a presentar los desafíos que tenemos dentro de nuestra empresa y que de alguna manera muchos van a decir, a nosotros nos pasa lo mismo, son comunes para las áreas de datos, pero nosotros en algunos casos los tenemos con mayor profundidad. El primero es coyuntura versus estrategia, ¿sí? Todo el tiempo estamos tratando de evitar que la coyuntura nos pise los proyectos estratégicos de mediano y corto plazo. La SUBE tiene mucha coyuntura, uno no puede planificar un paro de transporte, uno no puede planificar un pedido de un oficio judicial de último momento. Todas esas son coyunturas que no podemos escapar, entonces un desafío nuestro y la estructura del equipo busca como tener dos carriles donde la coyuntura siempre vaya por un lado y podamos tener un equipo que pueda estar en lo estratégico, que es casi tan importante como la coyuntura. O sea, el informe que les mostraba recién de la nueva normalidad es algo estratégico, es súper rico, pero si todo el tiempo estamos en temas coyunturales, nunca vamos a poder hacer ese tipo de análisis más avanzados. Después, algo que también que decía, bueno, Voltaire, el filósofo francés, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Todo el tiempo estamos luchando entre los tiempos y la calidad de la información. No podemos resignar calidad, pero tenemos que cumplir los tiempos. El timing en todas las áreas de datos es fundamental. Si nos pidieron un informe por ejemplo, del confinamiento, de una medida que duraba una semana, si no lo damos al día siguiente y lo damos en 2 semanas, no va a servir para nada. Entonces, todo el tiempo estamos viendo qué podemos simplificar de nuestros informes para poder cumplir en tiempo y forma con nuestros usuarios, que muchas veces son bien demandantes. Después, una realidad de la que no podemos escapar, pero que tampoco tiene que ser una excusa, es la de innovar, ¿sí? Y uno de los desafíos que tenemos nosotros es cómo innovamos con bajo presupuesto. Es decir, no tenemos el presupuesto de Mercado Libre, ni el presupuesto de Ualá, ni algunas empresas que están en el top de Argentina, pero sin embargo tenemos que buscar mantener un stack tecnológico actualizado, ¿sí? Ir a la nube, ir a open source, usar R, usar Python, son herramientas open source, gratuitas en muchos casos. Hay herramientas de BI más caras, más económicas. Bueno, tenemos que buscarle la vuelta a estas cosas, pero no tenemos que quedarnos en
el status quo, sino que tenemos que buscar innovar constantemente. Otro es la importancia del feedback, ¿sí? Que creo que no hay una cosa más frustrante para alguien de datos que pase lo que está en la imagen de la derecha, que es que un informe que uno haga quede en un cajón tirado, sino que desde nuestra área todo el tiempo buscamos feedback, buscamos que nos digan lo que está bien y lo que está mal, porque de esa forma mejoramos, nos retroalimentamos y vamos sacando cosas mejores y vamos entendiendo más lo que necesita el negocio, que es clave. Y cada vez nos tenemos que abrazar más con el negocio y el feedback es clave. Promover la cultura de los datos es otro de los puntos fundamentales. Si queremos ser una empresa data-driven, como área de datos tenemos que, no tenemos que ir solos, pero tenemos que encargarnos de empujar todo el tiempo estas ideas y estar cerca de este concepto. Así que, llegando al final, creo que con los tiempos acordes, las conclusiones: trabajar en Sube tiene una cercanía especial con lo cotidiano, tiene un dinamismo y es realmente divertido. El hecho de que las transacciones lleguen de manera offline tiene una complejidad adicional y es fundamental que sea comprendida tanto por los consumidores de información, tanto por ellos como por los que generamos la información. El volumen diario y mensual es realmente considerable. Las aplicaciones y los proyectos son infinitos y de una variedad total. Y tenemos muchos desafíos por delante. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Súper interesante y coincido que tienen muchos desafíos, digamos. Particularmente esto del offline me llamó la atención, no por el hecho del offline, sino por el hecho del desorden, que era algo que no había pensado y que, bueno, este tema de darle cuánto tiempo hace falta para tener los datos más o menos confiables. Bueno, yo tengo una pregunta que llegó por YouTube. Bueno, dice que es importante la precisión de la estimación de la implementación, se refiere a la implementación de la red SUBE, entiendo. Sí. ¿Y cómo abordaron el problema? ¿Qué herramientas funcionaron mejor? Es la pregunta que hace Diego. Bien, en ese momento lo que se hizo, a ver, nosotros teníamos la información de cómo se estaba moviendo la gente. Lo que no sabíamos era si la red SUBE iba a implicar un cambio de comportamiento. Ese fue el punto fundamental. Entonces, analizamos distintos escenarios, definimos intervalos de confianza para los números y realmente fue un trabajo muy fuerte de todo el equipo de datos, muchos que hoy ya no están en el equipo, que laburaron muy fuerte en eso. Y junto al Ministerio de Transporte, que tenían ideas muy claras de qué querían implementar, pudimos hacerlo y fue con técnicas normales, digamos, no fue con un modelo predictivo, si a eso apuntan, ¿sí? Buenísimo, gracias. Pablo. En KickConf todavía no tengo preguntas. Yo tengo un montón de preguntas, pero te tiro algunas. Decime, dale. Y una pregunta, vos mencionaste ir migrando las cosas a la nube o que están migrando ciertos datos a la nube, etc. Sí. ¿Esos datos en la nube es nube en el país o nube en el exterior? Siendo que el transporte es estratégico, ¿no? Digo, si te cortan, si alguien decide desde afuera cortarte eso, te genera un problema social, digamos, ¿no? Sí. Sí, la nube es la nube de Google. Hoy en día no existen zonas en la Argentina, con lo cual las zonas utilizadas están fuera del país, sí. Estaba pensando en ARSAT, por ejemplo. No hay vinculación con ARSAT, ¿no? Sí. Nosotros tenemos 2 data centers. Uno de ellos es ARSAT. Perfecto. Tenemos mucho de nuestro equipamiento ahí en ARSAT. Sí. Mira. No sé, Ceci, si querés ir alternando con preguntas, si vos tenés preguntas. Tengo acá otra pregunta que llegó por YouTube. Dice, muy bueno el trabajo que realizan. Ahora bien, ¿por qué manejan un escaso presupuesto si la información que manejan es altamente valiosa para el sector privado?
¿Existen limitaciones a la venta de servicios de consultoría más allá del Banco Nación? Sí, a ver, la realidad que tenemos es que, digamos, SUBE tiene un presupuesto, tiene una inversión tecnológica importante, pero no deja de ser chica comparada a otros actores u otras empresas que hoy están operando en la Argentina. Es una restricción que tenemos, todo está dolarizado, con lo cual es complejo realizar inversiones grandes o más grandes de la que ya hoy tenemos, y es una realidad con la que tenemos que convivir. Lo de prestar servicios de consultoría se había analizado en algunos momentos para tratar de ofrecer SUBE al exterior, digamos, como una consultoría para otras ciudades que querían implementar un sistema de transporte, pero no terminaron dándole forma a eso. Pero creo que tiene mucha potencialidad porque realmente la cobertura y el volumen son muy grandes, y muchas ciudades de Sudamérica, por ejemplo, podrían tener algo similar, y podríamos con el conocimiento de esta implementación de parte del equipo, podríamos ayudar en ese sentido. Buenísimo, creo que igual se refería más a consultoría interna, me entiendo yo, por ahí a venderle consultoría de SUBE, no sé, a empresas privadas en la Argentina, no sé si estoy entendiendo. Sí, bueno, sí, eso realmente nunca estuvo sobre la mesa, y es algo que podría estar, pero no sé si va a ser una de las prioridades, se definirá como prioridad, pero digamos, equipo para proveer información hay, pero igual los datos no se podrían compartir con ellos. Sería más restringido ese tema, así que no sé, habría que ver qué servicios se les puede ofrecer. Tengo una pregunta en KingConf de Francisco Repeto. Dice, tener los datos de GPS y la fecha de la transacción, ¿permitiría hipotéticamente referenciar geográficamente dónde una SUBE adquirió un pasaje en un colectivo? A ver, no existe, digamos, existen marcas de GPS asociadas a los pasajes, con lo cual se puede saber con cierto nivel de precisión dónde se toman algunos pasajes, sí. A ver, una pregunta, no sé si me anticipo a una pregunta que capaz puede venir. Hay muchos estudios, ¿sí?, que se han hecho relacionados a SUBE de lo que es la matriz origen-destino, ¿no?, de los viajes de las personas, dónde se lo toman y dónde bajan. La dificultad que tenemos en SUBE es que sabemos dónde se lo tomó, pero excepto en el tren, donde tiene el checkout, donde tiene que marcar con la tarjeta dónde se baja, no tenemos dónde se bajó. Entonces, uno tiene que inferir en base a el siguiente transporte, en base a dónde se maneja habitualmente. Entonces es complejo hacer esa matriz origen-destino. Eso te permitiría reacomodar ciertas paradas de colectivo, ¿no? Bueno, se usó. Esto de intercambio de transporte, Sí, ¿no? sí. Para todo lo que fue el Metrobús, se utilizó como input la SUBE para reacomodar paradas y demás. Y a ver, todos los municipios, todas las localidades que tienen SUBE, tienen tableros y tienen información, reciben información que les permiten tomar este tipo de decisiones, con lo cual uno podría decir, en este lugar tengo mucha concentración de personas, me convendría partir en 2 paradas. Digamos, pueden tomar decisiones basadas en datos concretos. Sí, yo creo que un rediseño que se hizo ahí cerca de la Plaza Flores sobre la forma en que paraban los colectivos y demás, y la plazoleta, y estuvo basada en los datos de transporte de SUBE, Sí. porque ahí está justo la estación de tren, cerca de la plaza, entonces me parece que eso fue lo que determinó que se diseñara de esa forma el lugar donde se toman los colectivos, digamos. Exacto. Es más seguro porque había mucho tránsito peatonal. Bueno, yo tengo una pregunta personal, no sé si vos tenés alguna más ahí en KingConf, Pablo. No.
¿Cómo es el tema del control de los huecos de la información? ¿Ustedes le reclaman a las empresas? Que no es una tarea. Sí, mira, se les reclama a las empresas, se les reclama, pero lo que tenemos son una serie de procesos que cuantifican los huecos. Entonces, lo que nosotros hacemos es semanalmente se revisan y ante cualquier problema se detectan. Por ejemplo, nos pasó que en un momento cuando salió la carga sube por la aplicación de celular, empezaron a crecer los huecos y no era porque no nos llegaba la información, sino que había muchos celulares que no confirmaban la carga de manera correcta. Entonces, cuando empezó a dispararse el crecimiento de la carga electrónica, empezaron a crecer los huecos. Entonces, bueno, ahí lo detectamos y lo que hicimos fue crear procesos que van buscando esa información que son transacciones que no se pudieron validar, ven el comportamiento de la tarjeta, entonces si se ve que la tarjeta efectivamente tiene un hueco y ese hueco se corresponde con la carga que no pudimos confirmar, la confirman y completan ese hueco. Pero sí, créeme que fue muy complejo armar los procesos para detectarlos, armar los procesos para corregirlos y monitorear constantemente eso. Es es gran parte de lo que hacemos todas las semanas. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo sé, sí, pobre 10. No, dale. Ustedes tienen acceso a datos de áreas de gestión, por ejemplo, lo que dijiste de barrios populares del RENAVAP, ¿no? Sí, no tenemos, sobre ese puntualmente, no tenemos acceso, sino que para el análisis puntual se nos pasaron los shapes de los barrios Exacto. populares. Pero sí tenemos vínculo con otros entes como ANSES, por el tema, bueno, nos pasan las bases de datos de beneficiarios, con RENAPER y con otros entes que nos van compartiendo información. Exacto. O sea, son entes estatales, pero ustedes son una empresa. Sí. Digo, ¿eso no genera un problema para interactuar? No. O sea, se hacen convenios Se hacen convenios. de transferencia y con eso alcanza, digamos. Sí, siempre con la venia del Ministerio de Transporte. Perfecto. ¿Vos tenés otra pregunta? No, que entiendo que hay dos cosas que ayudan. Primero, que el que pide los datos es o sea, el que les tiene que dar los datos es el que está interesado en obtener la devolución o el beneficio, digamos. Sí. Y que si bien son una empresa, siguen estando bajo el ala del Ministerio de Transporte, lo cual les da un poco la pátina, digamos así, de Estado, digamos, ¿no? De que no es lo mismo que si se la tuvieran que dar a Google, por decir algo. Claro. Creo que esas dos cosas deben ayudar. Bueno, la verdad es buenísima, Diego. Muchas gracias. Yo acá no tengo más preguntas. Después te voy a escribir y te voy a seguir haciendo preguntas, pero ahora dejamos que la gente... Dale. Serán bienvenidos. Yo también. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación.